El aroma a químicos y metal pulido que había definido mis mañanas durante los últimos 14 años se sentía diferente esa mañana de viernes. Tal vez era la forma en que Dr. Mendoza había evitado mi mirada durante la reunión matutina, o como había murmurado algo sobre cambios necesarios mientras revisaba los reportes trimestrales que yo había preparado meticulosamente. Pero mientras organizaba mis experimentos en el laboratorio principal de Bionova Pharmaceuticals, algo en el aire me decía que mi rutina estaba a punto de cambiar para siempre. Mi nombre es Alejandra Vázquez, y por 14 años había sido la científica principal del Departamento de Desarrollo Farmacéutico de Bionova. No la científica más visible, ni la que aparecía en las conferencias de prensa, pero sí la que había desarrollado las fórmulas que mantenían a la empresa en los primeros lugares del mercado mexicano. Mientras mis colegas masculinos presentaban papers en congresos internacionales, yo me quedaba en el laboratorio, refinando procesos, optimizando moléculas, resolviendo los problemas que ellos no podían resolver. Durante mis años en Bionova, había aprendido que la innovación real no ocurría en las salas de juntas o en las presentaciones PowerPoint. Ocurría en las largas noches con microscopios, en las hojas de cálculo que documentaban miles de variaciones moleculares, en los momentos silenciosos cuando finalmente encontrabas la combinación exacta que transformaba un compuesto ordinario en algo extraordinario. Dr. Roberto Mendoza, mi jefe durante los últimos 8 años, había construido su reputación sobre el trabajo que salía de nuestro departamento. Era un hombre de 60 años, con una sonrisa que usaba como herramienta de negociación y una tendencia a hablar sobre nuestros logros cuando las cosas iban bien, y las fallas del equipo cuando no era así. Su despacho estaba decorado con premios que llevaban mi investigación en letra pequeña, pero su nombre en letras grandes en las placas principales. No me molestaba, al menos no al principio. Había aceptado que en el mundo farmacéutico mexicano, las mujeres científicas eran frecuentemente los motores invisibles detrás de los descubrimientos visibles. Lo que me importaba era el trabajo, la ciencia pura, la satisfacción de crear algo que podría cambiar vidas. Pero esa mañana, mientras calibraba el espectrómetro de masas para mi experimento número 2847 en la serie de compuestos antivirales, Dr. Mendoza entró al laboratorio con una energía diferente. Llevaba puesta su corbata azul, la que reservaba para anuncios importantes, y caminaba con esa confianza artificial que usaba cuando estaba a punto de hacer algo que sabía que no me gustaría. Alejandra, necesitamos hablar, dijo, sin saludar, ajustándose los lentes que siempre usaba como escudo cuando evitaba conversaciones difíciles. Terminé de anotar la temperatura del reactivo en mi cuaderno de laboratorio, un ritual que había seguido religiosamente durante toda mi carrera. Cada experimento documentado, cada variable registrada, cada resultado archivado con la precisión que había convertido en mi marca personal. Por supuesto, Dr. Mendoza. ¿Es sobre los resultados de la serie 2800? Porque tengo excelentes noticias sobre la eficacia del compuesto modificado. Su expresión no cambió, lo que me dijo inmediatamente que esta conversación no tenía nada que ver con mi trabajo actual. No es sobre los experimentos, dijo, caminando hacia mi estación de trabajo y observando los viales ordenados meticulosamente en la gradilla. Es sobre el futuro del departamento. Me quité los guantes de látex lentamente, sintiendo que cada segundo de retraso me daría más tiempo para procesar lo que estaba a punto de escuchar. El futuro del departamento, repetí, manteniendo mi voz neutral y profesional, como había aprendido a hacer en las incontables reuniones donde mis ideas eran atribuidas a otros. Bionova está evolucionando, Alejandra. Necesitamos sangre nueva, visión fresca, enfoques más modernos para la investigación farmacéutica. Cada palabra era cuidadosamente elegida, como si hubiera ensayado este discurso. Probablemente lo había hecho. ¿Y mi trabajo actual no refleja esos enfoques modernos? Pregunté, señalando hacia las pantallas donde mis últimos análisis mostraban resultados que superaban las expectativas en un 340%. Dr. Mendoza suspiró, como si mi pregunta fuera una molestia menor que tenía que tolerar. Tu trabajo es competente. Pero competente ya no es suficiente. Necesitamos innovación disruptiva, la capacidad de pensar fuera de la caja, de challenge los paradigmas establecidos. Innovación disruptiva. Las mismas palabras que había estado leyendo en los últimos meses en LinkedIn, en los artículos que compartía constantemente sobre el futuro de la farmacéutica.
Palabras que habían reemplazado la sustancia científica real en muchas conversaciones corporativas. Entiendo, dije, aunque no entendía nada. ¿Y cuáles son estos cambios específicos que tiene en mente? Fue entonces cuando su postura cambió ligeramente, cuando adoptó esa posición que conocía tan bien, la posición de poder que usaba cuando estaba a punto de tomar una decisión unilateral. He decidido que el departamento necesita nueva dirección. Mi sobrino, Jordan Mendoza, acaba de terminar su maestría en biotecnología en el Tecnológico de Monterrey. Tiene ideas frescas, conexiones con las últimas tendencias tecnológicas, y sobre todo, la visión empresarial que este departamento necesita. Jordan. Había escuchado hablar de él en las reuniones familiares a las que Dr. Mendoza ocasionalmente hacía referencia. Un joven de 26 años que había pasado más tiempo en congresos que en laboratorios, más interesado en las redes sociales profesionales que en la ciencia real. ¿Y dónde encajo yo en esta nueva visión? Pregunté, aunque mi instinto ya me había dado la respuesta. Dr. Mendoza evitó mi mirada, enfocándose en cambio en los diplomas en la pared que yo había ganado con años de trabajo nocturno mientras mantenía mi investigación durante el día. Alejandra, has sido una empleada valiosa. Pero después de 14 años, quizás es tiempo de que explores nuevas oportunidades. Oportunidades que, mejor se alineen con tu nivel de experiencia. Mi nivel de experiencia. Como si 14 años desarrollando algunos de los compuestos más exitosos de la empresa fueran una desventaja. ¿Me está despidiendo? Pregunté directamente, cansada de los eufemismos corporativos. Por primera vez en la conversación, Dr. Mendoza me miró directamente a los ojos. Te estoy liberando para buscar oportunidades donde tu estilo de trabajo sea más apreciado. Mi estilo de trabajo. El estilo que había generado 47 patentes en los últimos 14 años. El estilo que había convertido las ideas vagas de otros en productos farmacéuticos reales y rentables. Fue entonces cuando el Dr. Mendoza cruzó la línea de la cortesía profesional al desprecio abierto. Tu época de fingir ser científica se acabó, gritó de repente, como si hubiera estado conteniendo esta frase durante meses. Mi sobrino Jordan traerá verdadera innovación a este laboratorio. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso las máquinas del laboratorio parecían haber dejado de zumbar. Fingir ser científica. Después de una licenciatura en química farmacéutica con mención honorífica, una maestría en biotecnología molecular, un doctorado en desarrollo farmacéutico, y 14 años de investigación documentada, aparentemente había estado fingiendo. Jordan entiende lo que es la verdadera investigación, continuó, su voz ahora llevando toda la condescendencia que había estado ocultando durante años. No estas recetas anticuadas que has estado reciclando. Él tiene visión, tiene conexiones, tiene el futuro en sus manos. Guardé mis notas personales sin prisa, moviendo cada cuaderno, cada USB, cada documento que contenía mi investigación personal hacia mi maletín de cuero. Los movimientos lentos, deliberados, me daban tiempo para procesar no solo lo que estaba escuchando, sino las implicaciones de lo que estaba a punto de hacer. Ahora mismo vas a limpiar tu escritorio y vas a entregar todas las llaves, todos los accesos, todo lo que pertenece a Bionova, ordenó, señalando hacia mi estación de trabajo como si fuera una evidencia de mis crímenes científicos. Por supuesto, respondí con calma, sin levantar la voz, sin mostrar la más mínima señal de alteración. Solo necesito transferir algunas cosas menores antes de irme. Dr. Mendoza asintió satisfecho, claramente aliviado de que no estuviera causando un escándalo. ¿Qué tipo de cosas? Preguntó, con tono suspicaz. Cerré mi maletín cuidadosamente, asegurándome de que todos mis documentos personales estuvieran seguros. Oh, cosas administrativas aburridas, dije, manteniendo mi voz neutral. Como los derechos de nuestras 47 patentes más valiosas que necesito transferir desde mi nombre personal al de la empresa. La cara de Dr. Mendoza cambió de triunfante a confundida en cuestión de segundos. ¿Qué quieres decir con desde tu nombre personal? Sonreí por primera vez en toda la conversación, una sonrisa genuina y tranquila. Bueno, Dr. Mendoza, durante mis 14 años aquí, desarrollé el hábito de registrar todas mis invenciones bajo mi nombre personal antes de transferir los derechos a Bionova. Una práctica estándar que mi abogado de patentes me recomendó para proteger mi trabajo intelectual. El color comenzó a desaparecer de su cara.
Eso no es posible. Todas las patentes de Bionova están registradas bajo el nombre de la empresa. Las licencias de uso están bajo el nombre de la empresa, corregí pacientemente. Pero los derechos originales, las patentes fundamentales, esas están registradas bajo mi nombre. Alejandra Vázquez Herrera. Puede verificarlo en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial si gusta. Dr. Mendoza se sentó pesadamente en el banquillo del laboratorio, como si sus piernas hubieran dejado de sostenerlo. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó, con voz que había perdido toda su autoridad anterior. Significa que sin mi autorización explícita, Bionova no puede usar, manufacturar, vender o licenciar ninguno de los compuestos que he desarrollado durante los últimos 14 años. Eso incluye el BV247, el antiviral que representa el 60% de sus ingresos anuales. También incluye la serie BV300 de antibióticos que están en fase 3 de pruebas clínicas. El silencio que siguió fue diferente al anterior. Este no era el silencio de la sorpresa, sino el silencio de la realización gradual de las consecuencias. Pero tú trabajabas para Bionova, murmuró. Tu trabajo le pertenece a la empresa. Mi trabajo durante horas laborales le pertenece a la empresa, expliqué. Pero mis innovaciones, mis mejoras, mis descubrimientos originales, esos los desarrollé en mi tiempo personal, usando mi propia investigación, financiada con mi propio dinero. Siempre fui muy cuidadosa de mantener esa distinción. Dr. Mendoza tomó su teléfono, probablemente para llamar al departamento legal, pero se detuvo. ¿Qué quieres?, preguntó finalmente. Nada, respondí honestamente. Como usted señaló, mi época de fingir ser científica se acabó. Es tiempo de que me enfoque en ser una científica real, tal vez dirigiendo mi propio laboratorio. Alejandra, podemos hablar de esto. Tal vez fui demasiado precipitado. Oh no, doctor Mendoza. Usted fue muy claro sobre mi incompetencia. Sería irresponsable de mi parte continuar fingiendo contribuir a este laboratorio cuando claramente Jordan está mucho mejor preparado. Me dirigí hacia la puerta, pero me detuve en el marco. Por cierto, las licencias actuales que Bionova tiene para usar mis patentes expiran al final de este trimestre. Como ya no seré empleada de la empresa, no hay renovación automática. Jordan probablemente quiera investigar eso como parte de su innovación disruptiva. Salí del laboratorio por última vez, dejando atrás 14 años de trabajo, pero llevando conmigo algo mucho más valioso, el control completo sobre mi futuro profesional. Esa tarde, desde mi casa, hice 3 llamadas. La primera fue a mi abogado de patentes, Roberto Silva, confirmando que todas mis patentes estaban correctamente registradas y protegidas. La segunda fue a Dr. Carmen Morales, directora de investigación en Genoma Lab, quien había estado tratando de reclutarme durante los últimos 2 años. La tercera fue a mi contador, para discutir las implicaciones fiscales de establecer mi propia compañía de licenciamiento farmacéutico. Para el lunes por la mañana, Dr. Mendoza había llamado 6 veces. No contesté ninguna. Para el miércoles, había recibido una visita del departamento legal de Bionova, ofreciendo un acuerdo de separación generoso si aceptaba transferir mis patentes. Rechacé cortésmente. Para el viernes, Jordan había durado exactamente 4 días en el laboratorio antes de darse cuenta de que no tenía idea de cómo reproducir ninguno de los procesos que yo había desarrollado. Resulta que la innovación disruptiva no incluía la capacidad de leer mis notas de laboratorio o entender la química molecular básica. 2 semanas después de mi despido, recibí una llamada de la junta directiva de Bionova. Sus ingresos del trimestre habían caído un 40% porque no podían manufacturar sus productos principales sin licencias válidas. Sus acciones habían perdido una cuarta parte de su valor en el mercado. Dr. Vázquez, dijo el presidente de la junta, usando el título que Dr. Mendoza había evitado durante años, nos gustaría discutir un acuerdo de licenciamiento que sea mutuamente beneficioso. Estaré feliz de discutir términos, respondí. Mi asistente legal le enviará mi tarifa de consultoría. Es considerablemente más alta que mi salario anterior, pero refleja más acuradamente el valor de mi trabajo. 6 meses después, Vázquez Biopharmaceuticals había firmado acuerdos de licenciamiento con 5 empresas farmacéuticas importantes en México y Colombia. Mis ingresos del primer año como científica independiente superaron todo lo que había ganado en 14 años en Bionova.
Dr. Mendoza fue reorganizado hacia un puesto administrativo sin responsabilidades de investigación. Jordan regresó al Tecnológico de Monterrey para continuar sus estudios avanzados, un eufemismo elegante para reconocer que no estaba preparado para dirigir un laboratorio real. Y yo, la mujer que había estado fingiendo ser científica, ahora dirijo un laboratorio de investigación independiente que ha desarrollado 3 nuevas patentes en los últimos 6 meses, cada una más innovadora que cualquier cosa que Bionova había producido en años. A veces recibo invitaciones para hablar en conferencias donde Dr. Mendoza también está programado para presentar. Siempre acepto. Es educativo para la audiencia escuchar sobre innovación real de alguien que realmente la practica, no solo habla de ella. La verdadera innovación, resulta, no viene de tener conexiones o visión empresarial. Viene de entender la ciencia tan profundamente que puedes crear algo que nunca antes existió. Y eso, nunca fue fingido.